Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información de ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Benjamín Aparicio y los invito a cerrar la noche con el extracto del día de hoy. ¡Comencemos! La ONU estableció el 10 de noviembre como Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, una fecha que destaca la importancia de los desarrollos tecnológicos y la necesidad de cuidar que la ciencia sea utilizada con fines pacíficos. La ciencia es un derecho humano y, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, tiene un papel fundamental en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. Desde 1986 se celebra en noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. El objetivo es acercar la ciencia a la sociedad y dotar a los individuos de los conocimientos necesarios que les permitan elegir sus opciones profesionales, personales y políticas, así como atraerlos al mundo de la investigación. Quality science education is essential to craft sustainable and inclusive answers to the needs of a world of limited resources, by releasing the boundless talent of young women and men. For this, we need to foster interest in science from an early age, by encouraging programs that stimulate inquisitiveness, that mobilize the ambition to know, and then to know more. En este marco se estableció en 2002 el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que busca además favorecer la comprensión sobre la fragilidad del planeta. La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es la agencia de la ONU mediante la que se establece este acercamiento con la sociedad. A manera de contribución a la implementación de la Agenda 2030 y como parte de la estrategia de la UNESCO denominada Laboratorio de Ideas, se emitió una serie de documentos bajo el título Policy Papers. Estos documentos son elaborados por algunos de los principales expertos en determinados campos de conocimiento, con el objetivo de ser una invitación de la UNESCO para avanzar en el debate público informado sobre el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación para la construcción de sociedades del conocimiento más sostenibles, democráticas, inclusivas y con amplia protección a los derechos humanos. En 2016, este documento estuvo dedicado a difundir la necesidad de una educación científica de calidad para todos que impacte positivamente en la formación ciudadana de cada persona. La UNESCO establece que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible depende en gran medida de los avances en el campo científico. Insiste además en la necesidad de contar con una población científicamente preparada que no sea espectadora pasiva de los problemas que frenan el progreso hacia sociedades sostenibles, justas y equitativas. Los expertos coinciden en que una persona sin una formación científica adecuada tiene limitada su capacidad de participación democrática. Bajo su perspectiva, la UNESCO dimensiona el problema más allá del contexto escolar, considerando que una educación científica de calidad tiene además injerencia en la sociedad, en la cultura y en la ética, debido a su impacto en las posibilidades de desarrollo de cada país, de tal manera que debe ser ubicada en la agenda política y estratégica para ser considerada con la prioridad que requiere. El escenario que permitiría, de acuerdo con el documento, augurar una nueva educación científica que asegure el aprendizaje de calidad para todos, incluye, entre otras cosas, el diseño y establecimiento de políticas claras en educación científica, formación de educadores de ciencias acorde a las nuevas funciones que debe cumplir la educación científica, promoción de políticas de formación permanente y especialización, así como la incorporación de la innovación programática y el enriquecimiento de las oportunidades de aprendizaje creativo, como intercambios y pasantías, tanto para educadores como para estudiantes, a las políticas de Estado en materia educativa. Para hablar sobre el importante tema que representa la sustentabilidad en nuestros tiempos, nos acompañó la bióloga Gabriela Chávez Hidalgo, jefa del Departamento de Gestión y Desempeño de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. Ella nos dio un balance general de lo que sucede en esta área actualmente. Una
manera, desde esa disciplina es justamente donde menos podemos aportar muchos conocimientos, porque la sustentabilidad tiene que ver, como bien lo han mencionado ustedes en sus cápsulas, es nuestra relación como sociedad con el medio. Y nos relacionamos con el medio a través de las tecnologías. Entonces, ¿por qué? Porque es la civilización humana, es el humano aprovechando los recursos, aprovechando todo lo que el planeta te está aportando para favorecer condiciones o de productividad, o de sobrevivencia, o de salud, o de habitabilidad. Y bueno, ello nos lo ha dado las distintas técnicas y las tecnologías que se generan desde nuestra actividad profesional. Y de ahí la importancia, por ejemplo, que el Politécnico ve como institución que está comprometida con el desarrollo tecnológico, con la generación de ciencia, con la generación de profesionistas comprometidos con la sociedad. Claro. Ustedes saben que el lema del Politécnico es la técnica al servicio de la patria. Entonces sí, nosotros estamos comprometidos en favorecer que nuestros jóvenes puedan ser profesionistas críticos, responsables, pero que comprendan su papel en la construcción del desarrollo sustentable. Y ello tiene que ver con asegurar que las formas de organización, que ahorita vemos nuestra civilización no es la que, como estamos ahorita organizados, y hablo a nivel mundial, ¿no? Quizás a nivel local puede haber una mayor diversidad de formas de organización, pero a nivel mundial estamos no siendo sustentables, es decir, no estamos dejando a siguientes futuras generaciones la posibilidad de satisfacer sus necesidades, ¿no? El agua la estamos contaminando, difícilmente pensamos que en 50 años las comunidades van a tener acceso a agua, difícilmente van a tener acceso a suelos fértiles que les provean alimentos, difícilmente van a tener océanos. Pero estamos a tiempo para actuar. Desde luego, y como bien comentabas, desde la educación es donde nosotros vemos la mayor oportunidad y la problemática la debemos ver como áreas de oportunidad. ¿Dónde podemos incidir para construir escenarios deseables del desarrollo? Claro. Y la educación, la biología aporta muy poquitito, pero por ejemplo la sociología, la economía, la administración, todas las ciencias aportan muchísimas expectativas de cómo contribuir a la sustentabilidad. Claro. Desde luego, para nosotros es fundamental el papel del docente. Entonces hemos trabajado mucho, desde luego recabando todo el esfuerzo que ya lleva el Politécnico históricamente haciendo, porque el Politécnico fue el que inició con las cátedras en recursos naturales. Pero bueno, esto no se ha generalizado en todos los docentes de todas las áreas del conocimiento. Nosotros queremos que los docentes, como expertos desde su área de conocimiento, promuevan la reflexión en los jóvenes sobre cuáles son las áreas de oportunidad para desarrollar tecnologías que sean preventivas del daño ambiental, ¿no? Y bueno, eso te hace entender esta realidad. Dices, bueno, pues nosotros no somos mantenemos esa lógica de que somos una especie especial, ¿no? Importante, y nos separamos de todos los animales. Incluso en los estudios de lenguas, todos son animales menos los humanos, ¿no? Entonces, esa falta de comprensión de dónde venimos y de que nosotros necesitamos agua, nosotros necesitamos de todos los demás organismos para sobrevivir, de las abejas. Debemos frenar la ruptura de relación que tenemos con el otro, con el medio. Se está trabajando en el mundo sobre el desarrollo de opciones ecológicas de combustible. Actualmente hay opciones como el biodiesel que poco a poco se van incorporando a las cadenas productivas. Y para hablarnos sobre este tema y sobre una planta de biodiesel que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional, nos acompañó en el estudio la doctora Violeta Yasmín Mena Cervantes, profesora e investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del IPN y responsable técnico del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles. Primero nos explicó qué es el biodiesel y cuáles son sus ventajas. El biodiesel lo podemos entender de forma simple como un análogo del diésel fósil que todos conocemos, que los camiones grandes cargan en las estaciones de servicio. Es un análogo renovable, como veíamos en la cápsula, que se obtiene a través de la biomasa. Y entonces tiene ciertas características semejantes al diésel que hace que se pueda utilizar en las mismas máquinas de combustión.
Tiene algunas diferencias o algunas particulares, o sea, no es exactamente lo mismo, pero digamos que es lo suficientemente similar para que se pueda utilizar. Un combustible más noble para el Más medio noble, ambiente, principalmente al provenir de una fuente renovable. Entonces, Ok. de ahí ya cae dentro de las energías alternativas. ¿no? Claro. Y después, además, tiene otras ventajas, como una menor toxicidad, los límites de exposición a los que puede estar sometida una persona son mucho más grandes, es mucho más benigno y es mucho menos riesgoso su manejo. Una de las características principales de un combustible es su inflamabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el biodiesel tiene fácilmente la mitad del riesgo en su manejo en cuanto a inflamabilidad que un diésel fósil. Entonces, mucho más seguro y ambientalmente amigable. Nos habló de la planta que se está desarrollando. Nuestro proyecto en el instituto partió desde el laboratorio de identificar, nosotros le llamamos áreas de oportunidad en el proceso convencional de obtención de biodiesel. El biodiesel se obtiene desde hace, 30 años en diferentes países del mundo, pero constantemente se puede buscar la innovación precisamente del proceso para hacerlo más amigable con el medio ambiente. Entonces nosotros en el Centro Mexicano hay una línea que tenemos que es de química verde, que es desarrollo de productos y procesos que sean más ambientalmente amigables, y detectamos que se podía incrementar esa factibilidad y que de la mano de eso podría traer también ventajas económicas, es decir, hacerlo más competitivo porque usamos menos recursos, es menos demandante. Entonces desarrollamos el proceso a nivel laboratorio en un proyecto institucional, vimos que las cosas, la hipótesis se cumplía y pues pensamos, bueno, esto hay que escalarlo para demostrar que a una escala mayor seguimos teniendo esas ventajas, ¿no? Entonces, hubo en 2016 una convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de aquí de la Ciudad de México, precisamente en proyectos que fueran pertinentes para las problemáticas de la ciudad. Entonces, nosotros lo que les planteamos es que con este tipo de biocombustible, si tú además lo obtienes a partir de una fuente que es un problema ambiental, que es nuestra materia prima para el proceso es un aceite vegetal gastado, el aceite de cocina gastado, que a nivel internacional también se ha estudiado, dijimos, pues tienes dos ventajas. Uno, quitas el problema de qué hacer con un residuo que estás generando y que te puede contaminar el agua, que te puede contaminar el suelo si no lo manejas bien. Y además puedes producir de la mano un combustible renovable, verde, que además en emisiones también tiene ventajas. Nos platicó en qué etapa va este proyecto y sobre los retos que implica desarrollar biodiesel. El alcance de esta primera parte del proyecto fue básico. El reto era construir el prototipo y demostrar que funcionaba. Y parte de eso, bueno, los que hacemos química entendemos, o sea, una cosa son los fierros. El proceso que está detrás de eso es el corazón de nuestra tecnología. Entonces, el proceso es un proceso que está ahorita en solicitud de patente, es novedoso. Entonces, el ánimo también no es solo producir biodiesel. Eso siempre en las charlas lo digo, ¿no? Alguien puede buscar en YouTube y puede encontrar videos de cómo hacer biodiesel en su casa. Pero una de las cosas a las que te enfrentas ya para aplicarlo y realmente que sea ambientalmente amigable es, por ejemplo, demostrar que realmente es biodiesel. Hay normas a nivel internacional ya que te dicen qué parámetros tienes que cumplir y en qué intervalos tienen que estar para que tú puedas decir que es un biocombustible, igual que la gasolina, ¿no? Voy a hacer gasolina en mi casa y voy a decir que la puedo meter en el automotor. Ese es uno de los riesgos que a veces se tienen con los biocombustibles, ¿no? La gente dice, bueno, son más amigables, son más verdes, los puedo hacer en mi casa. Entonces, el reto con el proyecto era, bueno, sí escalar, ver que era una tecnología innovadora, amigable con el medio ambiente. Es una tecnología que tiene 3 rasgos importantes. El primero de ellos es alta eficiencia. Nuestro eslogan es que metemos 1 litro de aceite gastado al proceso y obtenemos 1 litro de biodiesel. Tenemos una eficiencia ahí porque precisamente pensamos en la disminución de la generación de residuos, que es un pilar de la química verde. El siguiente aspecto importante es la eficiencia energética. Nosotros hicimos todo el estudio de las operaciones, tanto la energía de las reacciones, etcétera, ajustar las operaciones, los servicios auxiliares, para que la demanda energética, es decir, los kilowatts hora que yo consumo por cada litro de biodiesel, sea lo mínimo y sea competitivo, ¿no? Por eso les decía, de la mano con la sustentabilidad ambiental, pues va la parte económica, ¿no? Claro. Y por último es que también nuestro proceso es 0 huella hídrica en la parte de proceso. Un proceso convencional de obtención de biodiesel llega a estar hasta 5 litros de agua por cada litro de biodiesel que se produce, y eso en el mejor de los casos. En nuestro proceso no hay agua de por medio para hacer las operaciones de separación y purificación y obtener la calidad adecuada del biocombustible.
Cambiando radicalmente de tema, llegamos a nuestra sección Salud para Todos, en la que hoy por la mañana nos visitó en el estudio Ulises Mendoza González, subjefe de residentes de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien nos platicó sobre qué hacer como paciente o familiar en caso de un infarto agudo al miocardio. Los invito a ver todas las importantes recomendaciones que este experto nos dio. Pues primero que nada, el paciente no sabe que tiene un infarto hasta que un médico lo dice. Y lo principal es puntualizar qué síntomas y qué tipo de pacientes son los que deben considerar o sospechar que tienen un infarto desde ellos mismos. Es así que me platican, han hablado de factores de riesgo, pero recordarlos siempre vale la pena, ¿no? Por favor, Es así que, pues, estar en cierta edad, más de 40 años, desafortunadamente vemos gente cada vez más joven, 35, 38 años, ya nos pone en riesgo de tener un infarto y sabernos que padecemos enfermedades, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal. Si nosotros tenemos este tipo de enfermedades, con mucha más probabilidad podemos tener un infarto en el corazón. Y es así que la principal manifestación es un dolor en el pecho. No la única, pero la principal. Entonces, si nos conocemos portadores de estas enfermedades y sobre todo en reposo tenemos un dolor fuerte en el pecho, parte del centro del pecho, el pectoral izquierdo, generalmente a la mandíbula, al hombro, al brazo, con sudoración, con falta de aire. Sí es un dolor atípico, ¿no? Sí, o sea, no es común ese tipo de dolores. Pues la verdad es que se describe un dolor típico, nosotros lo dividimos en dos partes, qué bueno que lo mencionas. El dolor típico es ese que yo platico, pero la gente que también tiene como agruras, como reflujo, ese tipo de molestias. Y ahora nos vamos al mundo de las letras, aquí en el extracto del día de hoy, con una entrevista que hicimos a Armando Trejo, director del Foro Internacional de Narración Oral Fino Proyecta Cuéntale, quien nos habló sobre el 5º seminario de fomento a la lectura, cuerpos y relatos interestelares. Primero nos indicó qué veremos y quiénes lo convocan. Bien, pues es un encuentro muy interesante, fomento a la lectura, que está convocado por la cátedra José Emilio Pacheco del Sistema Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras de la UNAM. Sí. Es un sistema que se ha ocupado en los últimos años de fomentar el hábito lector dentro de la comunidad universitaria y también dentro de la comunidad toda. En este 5º seminario que será la próxima semana del 14 al 16 de noviembre, pues hay una serie de conferencias, conversatorios, hay un ciclo de cine y entre estas actividades yo estoy presentando un proyecto que se llama Voces Transparentes. Correcto. Es un proyecto que convocamos el Foro de Narración Oral con la Coordinación de Literatura de Bellas Artes, la Dirección de Artes Plásticas también del Palacio de Bellas Artes y la Galería José María Velasco. Son proyectos varios que tenemos sobre cómo acercar a la lectura a distintas poblaciones, claro. Desde el barrio, los barrios bravos del centro histórico, los abuelos narradores y lectores, y en este caso fue un proyecto dirigido a la comunidad LGBTTI, en el que chicas transexuales se han incorporado a un proyecto de fomento a la lectura y de narración oral. De narración oral principalmente porque si hablamos desde las conductas expresivas, antes de las letras estuvo esa parte importante de la oralidad, de las sociedades de oralidad primaria, en la que los cuenteros, los fabuladores, el griot africano, los cuenteros, los juglares, pues tenían el don de la palabra antes de que la propia letra existiera. Entendiendo la temática y los objetivos de este seminario, nuestro invitado nos platicó cómo es que se logra acercar a estas iniciativas a los sectores menos aceptados de la sociedad. Pues con lo esencial que tenemos todos, que es nuestra propia palabra. Yo creo que aquí la valoración social que nosotros hacemos es darle vigencia a esta posibilidad que tenemos todos los seres humanos, que es insustituible, que es poder hablar con el otro. Entonces, el primer paso siempre
como una condición también de la comunicación es ser respetuoso con el otro. O sea, el otro necesita sentir confianza para que se abra, para que escuche, para que participe y llegar primero con una actitud de confianza y de respeto, de ponerte en el lugar de los otros, no sin pretensiones, porque yo creo que cuando hay una población vulnerable o que ha sido más descalificada, pues es importante hacerles sentir que somos iguales, que tienen las mismas capacidades, que tienen las mismas posibilidades de ocupar los espacios, pero que sí necesariamente tiene que haber una formación. Claro. Entonces, cuando tú les convences de que es importante la lectura, ilustrarse, más allá de lo académico, porque hay una formación académica que puedes tenerla o no, pero hay una formación cultural y esa te la dan los libros. Yo digo un poco así, hasta en plan de broma, uno se ahorraría hasta el psicoanalista si leyera más, porque ahí encontramos, reencontramos, nos vemos, nos descubrimos. La lectura solucionamos, ¿no? La lectura, el cine, porque en este ciclo hay también un ciclo de cine y yo creo que ver cine, leer, es una forma también de reencontrarnos con nosotros mismos, de entender la sociedad y podernos expresar y comunicar mejor con los otros. Y con estos grupos, pues ha sido sorprendente porque tienen una gran necesidad de hacerse escuchar. Por eso se llama voces transparentes, porque es darles la voz, pero ya una voz que pueda ser más clara, para llegar a todos esos públicos que a veces están a la defensiva, que no les quieren escuchar porque pues hay mucho prejuicio, ¿no? Con ciertos sectores. Y la lectura pues les posibilita esta forma de hacerlo. Igualmente nos platicó dónde se llevará a cabo este seminario. Los lugares. Este seminario se desarrolla del 14 al 16 de noviembre en Ciudad Universitaria. La próxima semana, es miércoles, jueves y viernes en la sala Carlos Chávez, donde se harán las conferencias, los seminarios y demás. Y en la sala Carlos Monsiváis, que es la sala de cine donde estará el ciclo de cine. En días pasados les mostramos la primera parte de un trabajo especial sobre una nueva carrera que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, que siempre está a la vanguardia en innovación académica. A continuación les presentamos la segunda parte del trabajo especial sobre la licenciatura en Ciencias Forenses. Veámosla. Formar científicos forenses que realicen investigación que coadyuve al sistema de justicia mexicano es el propósito de la licenciatura en Ciencia Forense que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus aulas se preparan a través de un programa de competencias que impulsa a los alumnos a generar aptitudes para el trabajo forense y deja atrás la enseñanza tradicional de transferir el conocimiento. Nosotros procuramos la enseñanza en la ciencia, con formación científica y con los elementos que les podemos dar desde la universidad y con una gran inserción en el conocimiento de nuestro sistema de justicia. El plan de estudios compagina conocimientos de derecho penal con ciencias como química, biología y psicología, así como de estadística forense, criminalística, derechos humanos y perspectiva de género, entre otras. Para dotar de las competencias a sus estudiantes, la licenciatura cuenta con aulas y laboratorios en los que se aplican los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos. Por ejemplo, tiene instalaciones para recrear escenas del crimen. Lo que nosotros tenemos es una serie de espacios, cuartos, con diferentes mobiliarios que nos sirven a nosotros para montar algún tipo de lugar de investigación que pueda servirles a los alumnos para investigar diferentes tipos de delitos, desde narcomenudeo, homicidios, robos. Por ejemplo, tenemos un automóvil que nos sirve para simular hechos de tránsito o para hacer otro tipo de prácticas. En estos espacios se realizan prácticas de dactiloscopía, en el que se buscan huellas digitales impresas, y prácticas de huellas de frenado, en la que observan la velocidad de un automóvil antes de un hecho de tránsito. Asimismo, se cuenta con un aula virtual en la que analizan los indicios que tiene una conexión con la escena del crimen, donde conforman los dictámenes o documentos que presentarán los alumnos en sus ejercicios de juicios orales. Este es un espacio donde nuestros estudiantes analizan datos y reconstruyen
hechos de forma virtual, además de conformar los indicios para poderlos documentar y que se transforman estos en un documento que simule lo que podría ser lo que entrega un perito de forma profesional. La idea es de que ellos tengan un conocimiento integral en el uso de todas las herramientas tecnológicas, aunque lo que realmente les queremos enseñar es a desarrollar el pensamiento científico, también queremos que tengan habilidades de tipo digital. Entonces realizan aquí sus exámenes online, hacen sus documentos de forma colaborativa y utilizan programas específicos para su carrera en hechos de tipo forense. A este espacio se suma una cabina de audio en la que se realizan pruebas de reconocimiento digital de la voz, por ejemplo, para simular casos de llamadas telefónicas. Además, se cuenta con un aula magna en la que los estudiantes recrean audiencias y juicios orales. Esta es una licenciatura que está siendo referente nacional. Su plan de estudios ha sido tomado como base para las carreras que han abierto la Universidad de Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aunque cada una con sus particularidades. La universidad marca un hito en la formación de profesionales que contribuyen a solucionar los problemas nacionales, siempre con acompañamiento de la ciencia. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos disfrutar de una excelente selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestra programación con todos los distintos espacios que hemos preparado para ustedes durante la semana. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche, mi compañero Enrique Lascano les traerá EduByte con lo mejor de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, aquí en Extracto. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Benjamín Aparicio y en nombre de todos los que hacemos posible este programa, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.